Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar. Con las buenas noches, le doy la bienvenida a usted que ha decidido quedarse justo ahí, a esta hora con nosotros, para conocer sobre varias historias del mundo. Estaremos hoy dentro de España y al mismo tiempo vamos a salirnos un poquito allá. Y ese poquito es un poco grande, porque estaremos hablando de casi 7.000 kilómetros de distancia. Vamos a estar llegando con nuestro pensamiento hacia esa isla situada en el Caribe, llamada Cuba, isla que ahora mismo de cierta manera también estaba siendo un poco polémica por sus situaciones y cosas. Estaremos hablando con la grata presencia de un amigo, Junior García Aguilera. Para los que no lo conocen, escritor, dramaturgo, actor y un sinfín de cosas más. Junior, un placer tenerte acá. Gracias. No, gracias a ustedes. Para mí es un placer tremendo regresar porque ya estuve aquí recién llegado a España y ahora el placer es doble porque me encuentro contigo, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos y nos conocemos desde el Mejunje, ¿no? En Santa Clara. Yo estaba ahora recordando, bueno, reciente estaba con esta llegada a España y recordando que de las últimas veces que nos vimos fue en los festivales de teatro. Sí. Y quedamos en tantos abrazos, tantas cosas que, bueno, de verdad que tengo el corazón de cierta manera agradecido por verte de nuevo acá. Igualmente. Así que nada, estaremos hablando hoy con Junior García, hay mucho de qué conversar, así que por favor te pido que te quedes con nosotros porque la historia que se van a contar acá, estas historias vienen del alma y bien vividas. Junior, cuéntanos, ya más de un año fuera de Cuba, ¿qué tal España? ¿Cómo te recibe España? No, es una maravilla realmente. Yo había visitado España por primera vez, creo que en el año 2018, que vinimos al Festival de Cádiz justamente con Jacuzzi, la obra que estamos presentando ahora. Después estuvimos en Tenerife, en el 2019 vine a Madrid y a pesar de haber viajado muchísimo, habíamos tenido la suerte de recorrer casi toda América Latina, una parte de Europa. Cuando llegué a Madrid fue la primera vez que dije, si un día me tengo que ir de Cuba, ojalá que fuera para una ciudad como esta. Me encantaron los árboles, las universidades, la cultura que se respira, los museos, la gente. Por supuesto, estar en un lugar donde se habla tu mismo idioma, donde hay tanta cultura, tantas cosas que nos conectan, es una maravilla. Así que a pesar del dolor que uno tiene cuando tiene que salir de Cuba en las condiciones en las que salimos mi esposa y yo, a pesar de la imposibilidad de volver, porque obviamente no nos permitirían regresar, pero nos alegramos muchísimo de la comunidad de cubanos en Madrid y de España en sentido general, que nos abrió los brazos y donde nos sentimos realmente como en casa. Junior, ahora mismo me imagino que tengas muchísimos sentimientos pues, encontrados, ¿no? con toda esta situación. Para los que no saben, Junior ha salido de una manera, bueno, lo han salido de una manera así tan fuerte, por decirlo así, de Cuba, debido a que Junior estaba liderando pues, un movimiento a favor de la libertad en Cuba, cosa que ahora mismo pues no lo está. Junior, ¿qué se siente esto de poder salir de la isla de esta manera y no tener como esa impotencia de no querer estar, de no poder estar allí y tener que salir? Es muy fuerte, sobre todo cuando emigrar no era tu plan de vida. Es decir, nosotros salíamos muchísimo y cada vez que regresábamos siempre los amigos nos preguntaban, ¿por qué no te quedaste? ¿Cómo se te ocurre volver a un lugar como este? Pero yo decía, bueno, es que soy un cubano crónico. A mí me cuesta mucho trabajo desconectar el plug, olvidarme de que pertenezco aquí. Yo necesito, y no hablo de esa nostalgia a veces superficial de las calles, del acento. Es decir, hablo de cosas raigales, de tus amigos. No estoy hablando solo del paisaje, estoy hablando de tus amigos, de tu familia, de la gente que tú necesitas. No solo que quieres, sino que necesitas para vivir. Entonces es fuerte realmente tener que irse. De todas formas, en el caso nuestro fuimos privilegiados porque al menos pudimos escapar. En Cuba hay más de 1000 presos políticos. Hay más de 1000, sobre todo jóvenes, que están en una cárcel por salir a gritar patria y vida o por salir a defender sus derechos. Es algo realmente intolerable. Además de que, aunque no estés en una cárcel, en Cuba siempre sientes esa sensación de estar preso. Virgilio Piñera lo decía, la maldita circunstancia del agua por todas partes, la imposibilidad de ser libre para moverte. Y cuando te mueves, cuando logras salir, muchas veces la imposibilidad de que no te permitan regresar.
Entonces es realmente un dolor que se lleva, con el que uno carga, pero al mismo tiempo siempre hay que estar consciente de que hay gente que le está pasando peor que uno. Claro. Vamos a la génesis para estas personas que nos están viendo ahora mismo y no, pues no conocen. Quiero que conozcan ese Junior que además de la política pues lleva muchísimas cosas, sobre todo en el ámbito cultural. Empecemos por ese lugar que te vio nacer. Sí, Holguín. Holguín es una ciudad situada en la parte oriental de Cuba, al norte. Es una ciudad donde nacieron personas como, bueno, Batista, el dictador anterior, Fidel Castro también, Raúl Castro también nació en Holguín, pero bueno, otros escritores como Gastón Vaquero, Reinaldo Arenas, Cabrera Infante, o sea que es una tierra que ha visto nacer a muchas figuras de la cultura, no solo de la política en Cuba. Mi infancia fue como la tuya, es decir, éramos niños adoctrinados que todos los días en la plaza teníamos que gritar que seríamos comunistas como el Che, todos los días, que sentíamos esa sensación de haber nacido en el mejor país del mundo, en el más alegre, en el más feliz. Yo recuerdo esa frase de somos felices aquí, que a veces uno se la encontraba hasta en la tapia de los cementerios. Es increíble, o sea, llegar a un cementerio y que en el muro diga somos felices aquí. Vaya. Y crecimos en esa infancia, ¿no? Una infancia llena, en una burbuja, donde no solo éramos adoctrinados, sino que nos autoengañábamos. Decíamos, qué fortuna haber nacido en Cuba cuando el resto del mundo se está cayendo a pedazos, ¿no? Cuando uno va creciendo y va leyendo, va descubriendo que la realidad no es como nos la imponían desde la escuela. Yo cuando era adolescente empecé a estudiar la Biblia con los testigos de Jehová y eso hizo que no pudiese elegir una carrera universitaria. Fui no avalado en la secundaria. O sea, cuando terminas los estudios secundarios, lo recordarás, Claro, sí. hacen un proceso de avalado donde si no has cumplido los parámetros que se espera de un joven revolucionario, Pues no tienes las carreras. no tienes derecho a una carrera universitaria. Así que con un escalafón altísimo, yo no recuerdo exactamente la nota, pero la única carrera que pude escoger fue técnico medio, no, obrero calificado en albañilería. Por supuesto, Eso, clase, es prácticamente casi nada. en Cuba sí, Sí. o sea, es un oficio muy noble. Claro. Lo que pasa es que realmente fue lo único que pude escoger, no tuve alternativa. Después de estudiar 2 años construcción civil, entonces dejé de pertenecer a los testigos de Jehová y ya tuve derecho a poder estudiar en otra carrera. Así que hice las pruebas para la Escuela Nacional de Arte y en el año 99 comencé a estudiar actuación en La Habana. En ese caso mi vida dio un giro de 180 grados, o sea, de ser un joven religioso en Holguín, de pronto estaba en La Habana, en una escuela como la ENA, que es una maravilla, es decir, es lo real maravilloso, con aquellos castillos de ladrillos preciosos. Yo creo que es lo único que se ha hecho después de la revolución en temas de arquitectura que merece la pena observar. Y que de paso quedó inconclusa, no se llegó a terminar esa estructura. Sí, y está como que semidestruida. Sí. Bueno, recordarás las ruinas del circo, que era un Claro. lugar totalmente abandonado, mágico. Es como entrar en una selva o algo así y encontrarte un castillo Así mismo. precioso. Y ahí era donde hacíamos las fiestas en la escuela de arte. Bueno, estudié 5 años actuación en la escuela de arte y después ELISA en dramaturgia, que fueron 5 años más. O sea, me pasé 9 años viviendo allí, en aquella maravilla, que a veces era terrible, pero normalmente era maravilloso. ¿Y qué pasó con la actuación que no la seguiste? ¿Pudiste haber seguido estudiando en ELISA actuación? ¿O tenías la necesidad ya de escribir y de contar? Sí. Bueno, desde que estaba en la ENA ya escribía, pero más bien lo hacía como con la necesidad de un actor. Es decir, yo siempre me sentía más bien como un comunicador, alguien que necesitaba expresarse, que necesitaba comunicarse, y a veces como actor no encontraba textos que de verdad me dieran esos temas, ¿no?, de los que yo quería hablar. Por eso los empecé a escribir por mi cuenta. Y luego, como tenía la necesidad de que esos textos llegaran a la escena, entonces empecé a dirigir. Y en el año 2004 creo que fue mi primera puesta en escena, Malos Presagios. Ahí actuaba, escribía, dirigía, intentaba hacerlo todo, ¿no? Con el tiempo me fui enamorando más de la escritura y de la dirección, y entonces actué cada vez menos. Pero es algo que no pienso dejar de hacer. O sea, trataré de actuar siempre que pueda. Y en el mundo como tal de los grupos de teatro, lo primero que haces, conozco porque estuve muchísimo tiempo viendo tus obras, ¿no? Pero no era trébol, era a las buenas, ¿no? Era a donde Sí. primero llegas y das tus pasos. Sí, cuando termino la ENA, me mandan de servicio social para Holguín. Sabes que cuando terminamos de estudiar en Sí, Cuba, claro. regresamos a nuestras provincias a cumplir un servicio social. En Holguín no existía, o existía un teatro dramático, pero no me tocó llegar hasta ahí. Es decir, donde me mandaron fue a un grupo que hacía teatro para niños.
Comencé haciendo teatro para niños y luego convencí, porque los actores también tenían ganas de hacer teatro para adultos, teatro dramático. Convencí a 2 o 3 actores de hacer una obra y así fue como empezamos, ¿no? Empezamos a hacer teatro dramático dentro de la compañía Las Buenas, pero con otro nombre, como Trébol Teatro. O sea, Trébol Teatro era un grupo que estaba dentro de la compañía A Las Buenas. Y la especificidad era que hacíamos teatro dramático en una ciudad donde prácticamente no se hacía teatro dramático. ¿Y cómo empiezas a insertar estos pensamientos que tenías? ¿Cómo te empiezas a dar cuenta de lo que pasaba alrededor? Cosas que quizás no se mostraban tanto en textos y decidiste mostrarlos en tus obras. Cuando llegas a Trébol. Sí, al principio los primeros temas tenían que ver con la juventud, con ser joven en Cuba, qué significa ser joven en Cuba, el despertar de la sexualidad, todos los deseos esos reprimidos que a veces en sociedades donde hay autoritarismo son frecuentes. Es decir, todo eso era lo que estaba en las primeras obras. Después comenzaron a ser más sociales. Por ejemplo, en una obra como Sangre ya apareció un personaje que es una dama de blanco, que en Cuba es un movimiento que surgió a partir de las esposas y las madres de los presos políticos. Que apareciera una dama de blanco en una obra de teatro era como un escándalo. Y mis maestros recuerdo que me decían, Junior, cuidado, ten mucho cuidado. Temas vedados en Cuba. Sí, exacto. Me decían, ahora estamos viviendo una especie de apertura, en aquellos momentos, años, qué sé yo, 2008, 2009, por ahí. Se estaba viviendo una aparente apertura y una aparente tolerancia, una aparente libertad que no era tal. Y entonces mis maestros me decían, cuidado, trata de no cruzar la línea. La línea es la siguiente, mientras sean tus personajes quienes critiquen la realidad, no pasa nada. Porque tú podrás defenderte diciendo, no soy yo quien lo digo, son mis personajes. Pero si empiezas a ser tú quien dice estas cosas, ya no te podrán proteger tus obras. Sí. Y bueno, me tocó un día cruzar esa línea y vivir las consecuencias. ¿Cuándo fue exactamente, en qué punto fue que cruzas la línea que te das cuenta de que no hay vuelta atrás, no hay marcha atrás? Sí, bueno, cuando yo estaba en la ENA, me eligieron primero como delegado a un congreso, el Congreso de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, congreso donde iba a estar Fidel Castro dirigiendo el congreso. Y yo tenía muchísimos planteamientos. Los estudiantes me decían, Junior, no tenemos comida, tenemos entrenamientos fortísimos y sin embargo la comida es pésima. No hay tabloncillos para poder hacer ejercicios, están llenos de comején, están todos podridos. Los bailarines no tenían zapatillas y yo fui a ese congreso con todas esas demandas de los estudiantes. Sin embargo, cuando llegó el día de sentarnos frente a Fidel, me dijeron, no puedes hablar sobre esos temas. Es decir, no estamos aquí para quejarnos, estamos aquí para decirle al comandante cuán agradecidos estamos de vivir en un país maravilloso como este y que puede contar con los jóvenes para lo que él quiera. O sea, me pareció... Totalmente quebrada la libertad de expresión. Exacto, una estafa. Era realmente una estafa. A veces desde otros países ven en Cuba que los presidentes se reúnen con los campesinos o con los obreros. No, todo es una farsa. Al final todo está montado y nunca te dan la libertad de decir realmente los problemas que tú necesitas contar, ¿no? Y que encuentren una solución. Así que cuando llegué a ese congreso y me dijeron, no puedes hablar sobre estos temas, mejor habla sobre el fraude o algo así, un tema que en la ENA no era preocupante porque el ego propio de los actores no impide que a veces tú copies al otro, es decir, tú quieres más bien buscar singularidad, ser tú mismo, y yo dije, pues no voy a hablar. O sea, si no puedo decir la verdad y no puedo traer aquí las demandas por las que me eligieron los estudiantes de la escuela, no voy a hablar. Esa fue mi primera gran decepción. Y recuerdo que incluso le pude dar la mano a Fidel. Cuando acabó el congreso, los jóvenes corrimos, por supuesto, Fidel Castro era como si fuera una estrella de rock, lo veíamos en la televisión desde pequeños, era Fidel Castro las 24 horas del día, y cuando lo ves, obviamente, sientes como si estuviera frente a una estrella de rock. Cuando me acerqué a él Dicen que imponía mucho, ¿no? Sí, imponía, era un hombre muy alto, con esa cosa medio majestuosa, que en realidad, cuando le di la mano también fue una gran decepción, porque no era la mano de un revolucionario o un obrero, era la mano de un monarca. Era una mano blanquísima, blanda, con unas uñas que ni mi madre tenía tan bien cuidadas, y era una mirada de desdén, ni siquiera nos miraba cuando nos saludaba. Miraba a sus guardaespaldas, y yo recuerdo que los guardaespaldas se lanzaron sobre nosotros y para que no salieran cámaras, con los dedos nos daban por el abdomen para apartarnos. Y bueno, esa fue mi primera gran decepción. A partir de ahí ya no era el mismo. En ELISA cada vez me volví más crítico, me encontré con una literatura que estaba prohibida para nosotros, los libros de Reinaldo Arenas, antes que Anochezca, por ejemplo, la revista Encuentro, con la cultura cubana, la revista Vitral, que era una revista que lo hacían los católicos desde Pinar del Río, y empiezas a descubrir una Cuba que nunca te enseñaron en las clases en la escuela. Una Cuba totalmente oculta, prohibida. Recuerdo también que por esa época nos circulábamos entre nosotros
CDs con Generación Y, que era un blog que hacía la activista Ivani Sánchez. Y aquello me despertó un mundo de curiosidades, de interrogantes, empecé a ver a Cuba de otra manera, quitándome todo ese adoctrinamiento con el que me habían cargado, ¿no?, durante años. Y bueno, hasta que crucé la línea. Claro. Junior, hay una fecha clave y es el 27 de noviembre. Una fecha con la que yo creo que todos, porque en ese preciso momento pues estaba muy cerca, sentimos muy fuerte. ¿Qué significa para ti, en especial, 27 de noviembre? Sí. Bueno, antes de llegar ahí, ya ahí llegamos con una carga. Yo recuerdo que un par de años antes, en una reunión de la Asociación Hermanos Ahí, que es la organización en Cuba que reúne a los jóvenes artistas, estábamos en Holguín, frente al primer secretario del Partido Único, y me levanté y le hice 15 preguntas que no necesitaban respuesta. Pero bueno, una de las preguntas era por qué a quien intenta revolucionar las cosas lo acusan de contrarrevolucionario. Claro. O por qué mis amigos tienen miedo de que yo haga estas preguntas, cosas así. A partir de ahí comencé a sufrir la vigilancia de los órganos de la seguridad del Estado. Comenzaron los interrogatorios, primero amables, ellos van de menos a más en ese sentido. Cuando llegamos a ese año, al año 2020, recuerdo que el Movimiento San Isidro había protagonizado una movilización contra el decreto 349, el primer decreto que Díaz-Canel impone como presidente. Y este decreto prácticamente le daba al Estado el derecho a decidir quién era artista y quién no. O sea, tenían inspectores que iban a ir a ver las obras y si tú no venías de una escuela, si no habías tenido el privilegio de estudiar en una escuela, pues no te consideraban artista. Te quitaban esa posibilidad. O si la obra mínimamente les parecía demasiado crítica, te bajaban de cartelera, te bajaban del escenario. O sea, era la cultura de la cancelación, pero en su estado más brutal. Y este movimiento protagonizó las movilizaciones contra ese decreto. En un momento a uno de ellos lo detienen, a un rapero, y el resto de sus amigos se ponen en huelga de hambre. En la calle Damas, en el barrio San Isidro, uno de los barrios más pobres de La Habana, de donde era Yarini, por ejemplo, que era una zona de tolerancia al principio de la República. Cuando estos jóvenes empiezan a hacer su huelga de hambre y son sitiados por la policía y por la seguridad del Estado, el régimen pensó que no iban a recibir la solidaridad del resto de la gente. Empezaron a tratarlos en televisión como marginales, como gente sin estudios, como aficionados que no merecían la categoría de artistas. Comenzaron a criticar sus obras que eran arte, que eran auténticamente artísticas, y dijeron, bueno, seguramente los artistas que tienen privilegios, que pertenecen a las instituciones, que vienen de las escuelas, no van a solidarizarse con ellos. Y se equivocaron. Pasó todo lo contrario. Se equivocaron. O sea, el día 26 de noviembre, yo recuerdo que estábamos en un teatro, en Argos Teatro, presentando nuestro último espectáculo en La Habana, la obra Hembra. Y antes de comenzar la obra, veo que tumban el internet. Cortan el internet y dijimos, bueno, cuando en Cuba cortan el internet es porque algo está sucediendo. Recuerdo que me meto en el baño del teatro mientras la obra está funcionando, regresa el internet y veo que la policía irrumpe en la sede de Damas llevándose presos a golpes prácticamente a todos estos muchachos que estaban en huelga de hambre. Ahí mismo me comuniqué con varios amigos y les dije, vengan directamente para el teatro, tenemos que hacer algo. En el baño del teatro, sin que la obra hubiese concluido, empezamos a conspirar. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a plantarnos mañana frente al Ministerio de Cultura y vamos a protestar. Vamos a decir que nos solidarizamos con estos muchachos y no permitimos ese tipo de atropello. Pero vamos a ir un poco más allá, vamos a exigir libertades. Por lo menos vamos a exigir el derecho a tener derechos. Que en Cuba sabemos que estamos privados de la inmensa mayoría de los derechos. La Constitución que se aprobó en el año 2019 aparentemente te otorga derechos, pero todos están condicionados. Todos los artículos que tienen algún derecho dicen mientras que, o sea, hasta que. Sí. Entonces ya cuando te metes con la política, cuando te opones a los que están en el poder, ya no tiene sentido ningún derecho, los pierdes todos automáticamente. Bueno, esa noche hicimos un grupo de WhatsApp. Teníamos mucho temor de que se filtrara, de que cuando llegáramos al día siguiente al ministerio ya la policía estuviese ahí, pero no se filtró nada. O sea, esas 24 personas que estábamos conspirando por WhatsApp eran personas de total confianza. Y al día siguiente nos vimos, recuerdo que una hora antes, por si acaso, en el Teatro Trianón, que estaba cerca, como a 2 manzanas, mandamos a alguien a que chequeara que no estuviera la policía por allí, y a las 11 en punto nos plantamos frente al ministerio y dijimos, queremos hablar con el ministro. Nos recibió una asesora, nos dijo, el ministro no se encuentra, no los vamos a recibir, y dijimos, bueno, pues perfecto, vamos a subirlo en nuestras redes sociales. Claro.
Y lo que comenzó siendo una pequeña protesta de 24 personas, poco a poco se fue multiplicando en quizás una protesta inédita. Cientos de personas. Sí, casi 300 personas esa noche. Exacto. No podemos saber la cifra exacta, pero fue algo inédito. O sea, pocas veces se había visto una protesta de ese tipo, porque ya estaba el maleconazo en el año 94, pero el maleconazo fue un estallido social. Fue en La Habana, o sea, fue más bien la gente en la calle gritando libertad y buscando comida a cualquier precio. Esto era una protesta pacífica, con poemas, con canciones, tratando de buscar realmente un cambio y exigiendo el derecho a tener derecho. O sea, era algo realmente, los que estuvimos allí, algo hermoso, esperanzador, pero sabemos cómo terminó. O sea, además, sabemos también, y ustedes si no lo conocen, es que allí no estaba solamente artistas mínimos, había artistas de todo tipo, sí. Intelectuales, personas influyentes dentro de la cultura, y creo que fue algo de lo que más les preocupó. Ellos quizás no pensaron que personalidades de la cultura iban a asumir esto y iban a apoyar, sobre todo a nosotros, los artistas. Sí, era un movimiento muy heterogéneo, muy diverso, personas de todas las edades, de todas las manifestaciones artísticas, intelectuales. O sea, fue un momento mágico, donde por una vez yo tuve esperanzas de que podíamos construir en algún momento ese país que soñó Martí, una patria con todos y para el bien de todos, donde no importa si pensamos diferente, tenemos derecho a estar en el mismo espacio y a participar en la realidad y en el futuro del país. Lamentablemente no lo hemos logrado todavía, pero no podemos perder las esperanzas. El diálogo, ese diálogo que nació ese día, se rompió 2 meses después, cuando otro grupo de jóvenes se plantó frente al ministerio y el ministro de Cultura en persona sale, le arrebata el teléfono en público, en plena calle, a un periodista independiente, les caen a golpes, los meten a golpes dentro de un ómnibus y se los llevan a la cárcel. Es decir, ahí se rompió cualquier posibilidad de diálogo con ellos. Junior, cuesta trabajo un poco hablar sobre esto, pero es muy bueno. Decirles a todos cuál fue el motivo, porque si bien es cierto que tuviste muchísimo apoyo realmente, porque el pueblo de cierta manera empezó a ver una luz de la cual no había un líder, alguien que empezara a defender lo que no se había defendido. Tuviste mucha ayuda de cierta manera, pero incluso también una parte pues se opuso a esto. Y esta salida tuya pues llevó a pensar a muchos a que se había desarticulado, de que las cosas pues se te habían ido de las manos, de que era incluso una farsa montada. ¿Cómo asumes tú esta ayuda y de cierta manera oposición por parte de la mayoría de los cubanos? Y de paso, hablar sobre Archipiélago, sí, esta página que llevabas para poder mostrar a todos los cubanos lo que estaba pasando, la realidad de lo que pasa. Sí. Bueno, después del suceso del 27 de noviembre, nosotros sabíamos que el resto de la sociedad iba a hacer lo mismo. Es decir, yo una vez estaba en un taxi y el taxista, sin saber quiénes éramos, estaba comentando y nos decía, ¿vieron lo que hicieron los muchachos frente al Ministerio de Cultura? En cualquier momento nosotros, los taxistas, también nos vamos a rebelar, y los obreros del puerto, y los médicos, y los campesinos. Es decir, sabíamos que esa chispa podía inmediatamente esparcirse y convertirse en un estallido social a gran escala. Eso ocurrió el 11 de julio del año siguiente, del año 2021. O sea, el 11 de julio, en cuanto vimos igual que San Antonio de los Baños estaba en la calle, no importa que tumbaran el internet, que lo hicieron, hubo inmediatamente un apagón en todo el país, pero ya la gente automáticamente supo que tenía que salir a las calles a protestar en cualquier ciudad donde se encontrara. Más de 40 ciudades se lanzaron ese día automáticamente en un efecto dominó a las calles. Es la protesta más grande de la historia de Cuba, incluso si revisamos la etapa de la República. O sea, desde que Cuba es una república, esta es la protesta más grande y más espontánea que ha ocurrido en el país, el 11J. Permíteme acotar que en Cuba una de las cosas que hacen para impedir la comunicación, y como tienen el control total de los medios, tienen una sola empresa telefónica. Sí. Y esta empresa automáticamente se arme, pues hay una revuelta o hay algún movimiento formado por el pueblo, pues lo principal y la principal manera que tienen es cortar esta vía de comunicación de internet y automáticamente no hay manera de conectarse. Y ahora mismo lo que está pasando es que bueno, se tomó la idea de seguir grabando, ya no haciendo directas, pero sí en vídeos para después poderlo mostrar. Claro.
Bueno, pues ese día yo recuerdo que iba a reunirme con Raúl Prado, director de fotografía, y con las actrices de Hembra. Era un domingo, íbamos a ver el fútbol, creo que era la final de algo importante que estaba ocurriendo en el fútbol, y por el camino vemos lo que está ocurriendo en San Antonio de los Baños, vemos que tumban el internet. Cuando llego a la casa le digo, Raulito, ponte los zapatos que creo que tenemos que salir a las calles. Y nos fuimos un grupo de amigos, ese mismo grupo de amigos que había coordinado lo del 27N, decidimos ir hasta el Instituto Cubano de Radio y Televisión. Nos parecía que era importante exigir que nuestra verdad, que no es la verdad que ellos transmitían oficialmente, que nuestra verdad también tuviera un espacio en la televisión. Y lo que hicimos fue plantarnos frente al edificio del ICRT, pacíficamente, exigir que sacaran una cámara, que nos hicieran una entrevista de 15 minutos para que se escuchara nuestra versión de lo que estaba ocurriendo ese día en Cuba. El resultado fue que no salió ninguna cámara, lo que hicieron fue rodearnos, amenazarnos, golpearnos, lanzarnos a un camión de basura, a un camión de escombros que en La Habana se usa para trasladar escombros y basura, y desde ahí nos llevaron hasta el Vivac, una prisión que está en las afueras de La Habana. Estuvimos un día en la cárcel, nos soltaron por la presión de buena parte de la comunidad artística. Al día siguiente recuerdo que el Premio Nacional de Cine Fernando Pérez se apareció en la cárcel, habló con el jefe de la prisión y le exigió que nos liberaran. Y tuvimos la suerte de que nos liberaran. Pero una vez más el régimen pensó que como éramos privilegiados, como éramos jóvenes, conocidos del mundo de la cultura, no íbamos a hacer nada por los que se quedaban allí dentro. Y se equivocaron. O sea, lo primero que hicimos fue, en mi caso, reté a Silvio Rodríguez a tener un encuentro. Le dije, Silvio, los 15 minutos que me negaron en televisión te los pido a ti. Silvio accedió, nos encontramos, él y su esposa, y mi esposa y yo, en los estudios Ojalá, y allí en los estudios Ojalá tuvimos un encuentro de 70 minutos. En esos 70 minutos que están grabados y que Silvio tiene una copia, nosotros tenemos otra, discutimos de manera honesta, yo creo, y franca, la realidad de lo que estaba ocurriendo en Cuba. Y coincidimos en que era necesario exigir la inmediata liberación de todos esos jóvenes que estaban presos. Silvio se comprometió con nosotros y después lo hizo público que iba a pedir la liberación de esos presos. Obviamente no lo escucharon. Entonces fue cuando se creó Archipiélago. Archipiélago fue una plataforma plural en las redes sociales, no solo para debatir la realidad de Cuba desde nuestras diferencias, también tenía que ver con esa visión que tenía Virgilio Piñera. Él decía la isla, su poema La isla en peso, ese concepto de isla. De alguna forma también poética y políticamente yo quería entrar en contradicción con un maestro como Virgilio Piñera y decir, bueno, no somos una isla, somos un archipiélago. Claro. Somos muchas islas, somos diversos, tenemos que aprender a coexistir como diferentes y aprender a que nuestros derechos valgan lo mismo. Es decir, no puede ser que unos tengan todos los derechos y otros no tengamos ninguno. Entonces ahí surge Archipiélago. Y la primera iniciativa que tuvimos fue justamente una respuesta ante lo que decían sobre los presos. Es decir, recuerdo que el presidente del Tribunal Supremo dijo en televisión, esas personas están presas porque no pidieron permiso para manifestarse. O sea, en Cuba sí se respeta el derecho a la manifestación, pero hay que pedir permiso. Si no pides permiso, claro, vas preso. El asunto es que están condenados algunos a más de 20 años por no pedir permiso. Y nosotros dijimos, vamos a demostrar que eso es mentira, lo que está diciendo este señor. Y lo que hicimos fue solicitar permiso, con 2 meses de antelación. Dijimos, estamos pidiendo desde ahora permiso para el día 20 de noviembre hacer una manifestación pacífica para exigir una solución no violenta al conflicto que está viviendo la nación, una solución democrática, y para que liberen a los presos, claro, a los presos políticos. Bueno, ¿cuál fue la respuesta? La respuesta fue militar. Lo primero que hicieron fue declarar el día 20 de noviembre como Día Nacional de la Defensa. Claro. Y anunciaron que durante 3 días iban a militarizar las calles. Nosotros no queríamos enfrentarnos con la policía ni con los militares. Y lo que hicimos fue entonces adelantar la fecha. Dijimos, bueno, como el día 20 será Día Nacional de la Defensa, vamos a adelantarla para el día 15, que era el día donde abrían los aeropuertos. Si el país ya está listo, después de la pandemia, para abrirse ante el mundo y que entren los turistas, pues estará listo para asumir una manifestación pacífica contra el gobierno. Bueno, ahí vino la respuesta ya más dura, más brutal. Los intendentes nos dijeron, la marcha queda prohibida. Desde la Fiscalía de La Habana me llamaron y me dijeron, si usted insiste en marchar, vamos a meterlo en la cárcel y puede estar ahí hasta 27 años de cárcel. Incluso no descartamos la pena de muerte, me dijeron esas 2 fiscales. Luego comenzaron las amenazas más directas, rodear mi casa, no permitirme salir, hasta 8 oficiales vestidos de civil parados frente al edificio que no me permitían salir, salvo cuando a ellos les interesaba. Me decapitaron paloma frente a la puerta. Recuerdo que un día mi suegra, que era laboratorista, se levanta bien temprano para ir al laboratorio en medio de la pandemia
y cuando abre la puerta, en la reja estaban 2 palomas decapitadas, toda la puerta llena de sangre, de tierra, y obviamente eran ellos, era la policía, porque ellos estaban rodeando y vigilando la casa. Y bueno, en fin, comenzaron a publicar en redes sociales los palos con clavos en la punta con los que iban a golpear a los manifestantes. Y sobre todo ver imágenes de prácticamente estos muchachos que iban al servicio militar, eran los que utilizaban con Exacto. palos, Sí. o sea, como Como falta amenaza. de valor, amenaza, Como amenaza. asedio. Claro. Bueno, en fin, más de 20 interrogatorios, que esto a veces yo lo cuento porque Cuba es un país, como decían, lo real maravilloso, pero a veces no es lo real maravilloso, Claro. a veces es lo real monstruoso. El tema de Cuba, que no te la imaginas cuando vas como turista. Claro. Alguien que va un par de días a Varadero o se toma un mojito o va al Floridita, no logra captar la Cuba profunda, la Cuba dolorosa, real, que late debajo del aparente paraíso tropical. En fin, nosotros sabíamos que la manifestación no iba a ocurrir. Me escribían desde varias provincias, algunos de los líderes en provincia, y me decían, Junior, en Holguín no vamos a marchar, o en Cienfuegos no vamos a marchar porque la gente tiene miedo, porque va a haber una masacre. Una semana antes de la manifestación, recuerdo que me llama el cardenal de La Habana, me pide una cita a través de mi esposa. Nos encontramos en una reunión secreta, por decirlo así, en una iglesia por el Vedado. Cuando llegamos mi esposa y yo, estaba el cardenal y estaba también el arzobispo de Santiago de Cuba, que es una figura muy, muy respetada en el mundo católico cubano. Y ellos prácticamente me rogaron que hiciera algo para evitar una masacre. Me dijeron, Junior, el régimen va a reprimir, ellos van a masacrar, no les importa, están dispuestos a matar, así que te pedimos por favor a ti que bajes el riesgo de lo que puede ocurrir el día 15. Yo les dije, yo no tomo decisiones, porque sabes que en Cuba existe esta cosa del caudillo, del líder. Por supuesto. A mí nunca me interesó convertirme en líder. Es decir, yo incluso en Archipiélago no teníamos un liderazgo claro, era un liderazgo horizontal. Éramos, qué sé yo, 15, 20 moderadores y las decisiones se tomaban democráticamente, sin que el voto de nadie pesara sobre el resto. Yo le dije al cardenal, mire, yo no puedo suspender la marcha, pero hablaré con los demás a ver a qué podemos llegar, ¿no? O sea, cómo evitamos que haya una masacre, una matanza ese día. Así que esa noche nos reunimos en Archipiélago, yo le propuse al resto no suspender la marcha, pero hacer una marcha en solitario. O sea, el día 14 de noviembre iba a salir solo por unas calles de La Habana con una rosa blanca en las manos y le pedía al resto de los cubanos que querían manifestarse que lo hicieran de la misma manera. Es decir, no en grandes multitudes, sino cerca de sus casas, vestidos de blanco, en actitud pacífica. Eso, hay que reiterar, siempre pensamos en una cosa pacífica. Sí, sí, en nuestro caso Siempre. era obvio. De hecho, el día que nos lanzan al camión de basura, nos agarran del suelo. Estábamos sentados Estaban en el sentados suelo a la parte del frente. para evidenciar que no estábamos en actitud violenta, a pesar de que ellos siempre nos pintan como lo peor, ¿no? En fin, igual que repiten todos los días la palabra amor, 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 cuando en el fondo sabemos con el odio con el que tratan al pueblo. Lo vimos en Caimanera hace unos días, cuando masacraban y les caían a golpes y ahora acusan a los manifestantes de borrachos. Claro. O sea, es un cinismo muy difícil para el que está sufriendo eso allá adentro. Junior, me imagino que con esta salida que hiciste hacia España se vieron frustrados muchísimas cosas también con respecto, bueno, a la cultura, pero sobre todo a la parte familiar. Tienes Sí. toda tu familia en Cuba, tu hijo, sobre todas las cosas. Mi hijo, sí. Ya mi madre logró salir, pero mi hijo, o sea, no está aquí conmigo, lamentablemente, pero por lo menos no está allí dentro de Cuba. Pero bueno, mi hijo sí, de 12 años, sigue en La Habana, sigue dentro de Cuba. Y, en fin. Con respecto a mi salida, muchos cubanos obviamente se la cuestionaron, y yo también me la cuestiono todavía. O sea, a veces me estoy duchando y digo, caramba, ¿cómo hubiesen sido las cosas si me hubiera quedado? El problema es que ese día 14, el 14 cuando anuncié que iba a marchar en solitario, a las 5 de la mañana nos despertamos y la casa estaba rodeada. No permitían que la prensa acreditada se acercara a nuestro edificio. Alrededor de 300 personas gritándonos, por estas calles no caminan más. Se equivocaron, este pueblo es de Fidel, estas calles son de Fidel y no vamos a permitir que ustedes vuelvan a poner un pie en estas calles. Y no solamente era contra mí, era también amenazando a mi esposa, amenazando a mi suegra, que no tenía nada que ver con Archipiélago ni con la protesta. Es decir, fue un día de pánico, fue un día de terror. Desde las 5 de la mañana hasta la madrugada de ese día, más de 12 horas, con la casa sitiada por personas violentas que estaban gritándonos ofensas y que no me permitían salir de mi propia casa. Incluso habían puesto una bandera para posibilitar la visión. Porque habían puesto a la prensa acreditada como a 100, 150 metros. Y entonces por esa ventana yo me asomé, saqué la rosa blanca
Y ellos, para evitar que la prensa pudiera captar esas imágenes, entonces taparon la ventana con una bandera. Luego buscaron banderas y taparon todo el edificio con banderas. El uso de la bandera para bloquear a una persona es terrible, sobre todo cuando ellos se la pasan hablando del discurso del bloqueo y utilizando el embargo como la justificación perpetua para todo. Y sin embargo son ellos los que bloquean a sus propios ciudadanos, o sea, ya en el sentido literal. No es solamente que no te permitan hacer emprendimientos, que no te permitan tener derechos, que a veces no te permitan salir o no te permitan regresar. Ya estamos hablando de que bloquean tu casa, de que no te permiten salir de tu propia casa. Entonces, ese edificio rodeado de banderas, con 300 personas impidiéndole a un ciudadano salir a marchar con una rosa blanca, era algo terrible ese día. Pero ese día llegué a sentir miedo real. Y ellos sí lograron, porque no teníamos comunicación, no teníamos internet, ellos lograron hacer que nos sintiéramos solos. Yo, por supuesto, en medio de aquello me preguntaba, bueno, ¿dónde está toda esa gente que nos apoya en redes sociales? ¿Dónde están todos los cubanos que se manifiestan solidarios? ¿Por qué no vienen hasta aquí? ¿Por qué no intentan acercarse? Después me enteré de que sí, que muchos lograron intentar llegar, pero o sea, todo el barrio estaba rodeado por policías y paramilitares. Era imposible que llegaran. Hubo una sola persona que logró atravesar el cerco, se paró frente al edificio y me hizo el signo de libertad con su mano. Solo una persona. En fin, sabemos lo que es el miedo cuando vives dentro de Cuba. Ese día entonces todavía no teníamos ni visa. El día 14 no teníamos ni visa ni seguridad de que íbamos a salir. Yo estaba seguro de que me iban a llevar preso. Estaba convencido de eso. O peor, es decir, podía ocurrir cualquier cosa, como esos accidentes que hay en Cuba y que después no son tan accidentales. El hecho es que en esa madrugada, una persona que estaba negociando con la iglesia y con un grupo de religiosos, me imagino que también con el régimen, para ver qué sucedía con nosotros, nos saca de la vivienda. La policía permite que nos saquen de allí, nos llevan hasta una casa en las afueras de La Habana. Al día siguiente, el día 15, el día de la marcha, obviamente no hubo marcha, las calles estaban repletas de paramilitares, con esas camisetas del mismo color, que ya los identificamos cuando son paramilitares, y no hubo marcha. Me llamaron de la Embajada de España y recuerdo que a las 5 de la tarde me dijeron, le vamos a dar una visa para ir a Cuba, pero hasta ese momento yo no tenía seguridad de que me iban a dejar salir. Esta persona, el que estaba haciendo las negociaciones, me dijo, te debes ir en diciembre. Yo dije, bueno, pues seguramente voy preso. Esta visa me servirá quizás para negociar mi salida de la cárcel en el caso de que vaya preso. Pero al día siguiente, el día 16, me dice, te vas hoy. O sea, ayer no hubo marcha, tu vida en Cuba se acabó. El gobierno dice que te va a permitir salir, pero no estamos seguros de que lo haga. Y finalmente, mi esposa y yo salimos. Yo recuerdo el nerviosismo en el aeropuerto. Las autoridades cubanas nunca se me acercaron, pero yo sé que estaban allí. Yo sé que estaban allí. El aeropuerto estaba prácticamente vacío. El comisario de la Embajada Española me acompañó hasta la escalerilla del avión. Ahí me recibió el piloto. Nos sentaron a mi esposa y a mí en la cola del avión. Y yo creo que hasta que el avión despegó, ellos no tenían certeza de que el régimen cubano nos estaba permitiendo o no salir. Ahora, más reciente, me he enterado de que había mucha división dentro del régimen. Había una parte que sí, que decía que se vaya y vamos a vender el cuento de que era un cobarde y de que abandonó a los suyos, un cuento que les ha funcionado y que lamentablemente mucha gente ha comprado. Pero otro grupo más duro, los halcones dentro del régimen, los talibanes dentro del régimen, sí decían, no vamos a permitir que se vaya. Si se va a denunciar esto ante el mundo y va a ser peor. Y entonces parece que esa dicotomía entre ellos, hasta el último minuto, no llegó a un consenso. El hecho es que mi esposa y yo no supimos que podíamos salir hasta que ese avión despegó. Obviamente, al día siguiente, día 17 de noviembre, cuando llegamos a España, ya las redes sociales estaban llenas del discurso del régimen. Claro. Junior es un cobarde, Junior ya tenía su visa desde hace mucho tiempo, lo cual es falso, o Junior ya tenía la maleta hecha. Hay cubanos que dicen, pero en esa foto se ve la maleta. Obvio, era la habitación donde se guardan las maletas. Claro. Es decir, debo tener fotos ahí de hace un año donde están las maletas, porque también mi esposa y yo, afortunadamente, viajamos muchísimo, ¿no? Nos movíamos bastante. Pero en fin, toda esa campaña que el régimen promueve para destruir tu figura, para destruir tu persona. A mí nunca me ha interesado el liderazgo político, ni me interesa convertirme en un político. Es decir, yo quiero ser artista, yo quiero ser artista. Lo que pasa es que soy ciudadano, no puedo actuar solo como artista. Por eso creo que tengo un compromiso cívico y por eso hago activismo. Pero no porque me interese mañana ser mártir o héroe. No es la idea. Exacto. Y lo otro, no estamos en el siglo XIX, pero incluso si nos vamos al siglo XIX, uno ve que los principales héroes tuvieron que irse. Es decir, Martí tuvo que irse y se pasó más de la mitad de su vida viviendo en el exilio. Antonio Maceo tuvo que irse justo después de la protesta de Baraguá.
O sea, cuando él dice la guerra no se acaba, nosotros seguimos aquí a pie de lucha, la famosa protesta de Baraguá, creo que una semana y pocos días después, tuvo que montarse en un barco, en aquel tiempo no había, no había aviones, tuvo que montarse en un barco y salir de Cuba. O sea, la historia de Cuba lamentablemente está llena de gente que tuvo que irse. Lo que pasa es que nunca había sido tan terrible como en los últimos años. Y justa esta ola migratoria que estamos sufriendo es la mayor de toda la historia. La mayor ola migratoria de toda la historia. Junior, la mayor parte ahora de todos estos movimientos San Isidro, todos estos movimientos de opositores, ¿no?, al gobierno, están fuera de Cuba. ¿Y crees que se encuentra ahora mismo este movimiento opositor desarticulado o existe en Cuba todavía esperanzas de que hay un movimiento ahí que puede enfrentar la situación que ahora mismo está ocurriendo? A ver, es muy difícil hacer oposición en un país donde no se permite hacer oposición. Es decir, la oposición en Cuba está prohibida. No hay nada que le permita a un ciudadano el derecho a ejercer la oposición. No ocurre como hay otras dictaduras que por lo menos tienen la apariencia de otros partidos, donde algún que otro partido de la oposición gana una alcaldía, en Cuba eso no ocurre. O sea, en Cuba los 470 diputados, todos son leales al régimen. Todos los gobernadores son leales al régimen. Todos los intendentes son leales al régimen. No existe forma de hacer oposición en Cuba. No existe manera. Entonces, claro, todos estos grupos, mayormente de jóvenes sin preparación política, nos organizamos para hacer activismo. Activismo a favor de los derechos humanos, activismo a favor de la libertad de expresión, activismo. Claro. Pero es muy difícil llamarnos como tal oposición. A ver, yo creo que hay mucha gente todavía dentro de Cuba. A pesar del gran éxodo de los últimos años, hay gente valiosa dentro de Cuba. Ahí está, por ejemplo, Era, que está haciendo un activismo a su manera, con su sentido del humor. Ahí está, por ejemplo, qué sé yo, gente en las redes sociales que está diciendo su verdad, que han perdido el miedo, que no quiero decir nombres porque no quiero que en Cuba de pronto empiecen a ponerles mayor presión a estas personas que están teniendo un liderazgo, pero sí hay. Es decir, si notamos ahora, dentro de Cuba ha ocurrido algo que ya no tiene vuelta atrás, que es la pérdida del miedo. La gente ya no se cuida para decir en voz alta lo que piensa, al menos en redes sociales. Cada vez estamos viendo más protestas en más lugares. Era impensable que en una ciudad como Caimanera, que es probablemente la ciudad más militarizada del país, porque ahí está la base militar de los Estados Unidos, era impensable que ahí ocurriera una protesta. Sí, lo que pasa es que ahora mismo, o sea, a medida también, yo sé que se ha empeorado empeoró con esta crisis que hubo con lo del COVID, ¿no? Sí. Pero Cuba está viviendo una serie de estrés tan grande con respecto a los cuidados, a la libertad de expresión, pero también a la alimentación. No hay que comer y las personas se están dando cuenta de que ya el gobierno no puede asumir ni tan siquiera la parte alimenticia del país, que es la base para eso. Junior, ahora mismo en España, esta entrevista también la queríamos hacer para visualizar parte de esta obra que traes desde Cuba y es una obra teatral llamada Jacuzzi. Todo esto que hemos hablado, todas estas historias tan fuertes vividas por ambos en el territorio, todos estos sentimientos están en esta obra que se está presentando ahora mismo en el Teatro Lara aquí en Madrid. Me gustaría que nos hablaras un momento de la obra, de lo que va, presentaciones, para que estas personas que se sientan identificados o quieran conocer ya de frente, quizás darte un abrazo a los actores, a ti, pueda llegar y ver esta obra. Bueno, Jacuzzi es una obra que hicimos en Cuba. La estrenamos en el año 2017, no sin problema. Es decir, sí, desde la primera lectura, recuerdo que a la lectura acudieron unas 50 personas y creo que la mitad eran de la seguridad del Estado. Incluso mucha gente se me acercó y me dijo, no te atrevas a hacer esta obra porque se acaba tu vida en este país. Pero nosotros dijimos, vamos a hacerla y punto. Era una obra un poco autobiográfica, autoficción, o sea que contaba parte de nuestra realidad, pero el arte nunca puede ser panfleto. Yo no quería hacer una obra donde hubiese un solo discurso o una única verdad absoluta. Por eso es la historia de tres jóvenes que tienen tres ideas muy distintas de lo que es Cuba y reflejar al país a través de esa metáfora de la bañera. Es decir, tres jóvenes amigos que se reencuentran en una bañera. Uno de ellos vive en Cuba y dos de ellos acaban de regresar porque han vivido un tiempo fuera de Cuba, en España. Entonces es el reencuentro de tres amigos que tienen visiones muy distintas sobre la realidad cubana, sobre la política. Es también la explosión de la relación entre ellos,
de sus propios sentimientos, de las cosas que no se han logrado confesar, pero también en medio de todo ese huracán social y político que es Cuba. Entonces, eso es Jacuzzi en esencia. Es el choque y el movimiento circular de ese huracán de pasiones, ideologías, pensamientos, sentimientos de qué cosa es Cuba. La estamos presentando ahora aquí en España, pero recuerdo que en Cuba la pudimos lograr gracias a que muchos críticos se acercaron a nosotros y nos apoyaron. En Cuba logramos recibir varios premios, el premio Aire Frío a Mejor Espectáculo Joven del Año, el premio Villanueva de la Crítica, que se entrega a los mejores espectáculos del año. O sea, fue un espectáculo muy premiado. Nos presentamos en prácticamente todos los festivales, pero en algunos tuvimos dificultades. Por ejemplo, cuando nos invitan al Festival de Teatro de La Habana, que es uno de los más importantes, cierta persona no quería que la obra fuera. Corina Mestre es un personaje que en Cuba tiene mucho peso, mucho poder dentro de las instituciones, y no quería, sencillamente porque ideológicamente la obra le molestaba. Claro. Pero recuerdo que dos críticos se le acercaron y le dijeron, maestra, ¿usted vio la obra? Y ella dijo, no la he visto. Le dijeron, entonces usted no puede decidir si la obra viene o no. Nosotros que la vimos, estamos defendiendo que la obra venga al festival. Recuerdo que nos pusieron de todas formas en el peor teatro de La Habana, un teatro que no funcionaba desde los años 80, que no tenía sistema de luces, era un cine abandonado que servía a veces como local de ensayo. Nos colocaron algunas luces ese día para poder hacer la función, pero unos minutos antes de que la función comenzara, ningún equipo encendía. O sea, nos sabotearon la electricidad del lugar. Y finalmente la hicimos con lámparas de luz fría. O sea, no suspendimos la función, la hicimos. Así mismo, pues están entonces presentándose en el Lara todos los martes, hasta el 6 de... Les quedan unas 4 funciones, ¿no? Nos quedan 4 martes. Perfecto. Todos los martes a las 7:30. Pues nada, muchísimas gracias, agradecido por tu presencia, por las historias que hemos vivido, pero que has contado, por las que quedan por contar. No tenemos casi tiempo, sabes que esto de la televisión es así. Un mensaje que quieras enviar a los cubanos, a los que te siguen y también a los que están acá y sobre todo al mundo entero. Así que quieras decir. Es que se me ha ido el tiempo, me parece que estamos hablando en la sala de tu casa, tomándonos un café. No, o sea, somos un país con mucho potencial, o sea, podemos ser un país, si fuéramos libres, si hubiese democracia, si somos capaces de crear un país con todos y para el bien de todos, sí podría ser un paraíso. Lamentablemente ahora Cuba es un infierno, pero no perdamos la esperanza de que logremos esa libertad y que logremos ese sueño de construir un país donde quepamos todos. Yo creo que un poco eso es Jacuzzi también. Claro. Aunque pensemos diferente, los tres cabemos en la misma bañera. Pues ahí está hecha la invitación para que se llegue al Teatro Lara, pero ya el siguiente martes, para que pueda disfrutar de Jacuzzi. Gracias, Junior, por estar aquí con nosotros. Gracias por lo que has hecho y lo que seguirás haciendo y estaremos haciendo por Cuba. Y a ustedes, no dejen de estar conectados con nosotros y escuchar estas impresionantes historias que llegan cada noche. Muchísimas gracias. Gracias, ¿no? Y nos vemos en el próximo encuentro.